Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Puerto Gelbe Radio. Bienvenido a la 94.3 de la frecuencia modulada. Bienvenido también a todos los oyentes de Radio Giralda en la 88.5 y también un saludo muy cariñoso a todos los televidentes de Videocadena Gelbe, a todos los televidentes de Gelbe. Este programa, de alguna manera, lo facilita un servidor de ustedes, Ángel Olivero. Y en este programa todos los martes intentamos decir cosas. Todos los martes a las 21 horas estamos con vosotros porque normalmente traemos a personas o grupos de personas que entramos en la discusión y en la valoración de ideas que no son siempre habituales entre la gente, ¿no? No es normalmente lo que dice la radio, lo que dice la televisión o la prensa, y nosotros entramos en aquellos detalles, en aquellos entresijos de la vida que nos pueden indicar cosas que están más allá incluso de los 5 sentidos. En este sentido, en el día de hoy, tenemos con nosotros a nuestro amigo Alfonso Garrido Ávila, que ya ha estado con nosotros otra vez. Hola, Alfonso. Ya hemos estado otra vez por aquí. Alfonso es un gran amigo nuestro, pero antes de entrar en materia con Alfonso, me gusta saludar pues a los que hacen posible que este programa funcione, como es por ejemplo la empresa Surprogesa, que colabora con nosotros, a nuestro querido amigo Pedro Silva, que este programa lo hacemos desde el camarote de un barco que se llama Galbula 3, y por eso se llama Confidencias en el camarote de este programa. Tenemos también con nosotros a nuestro querido amigo Aurelio Centeno. Hola, Aurelio. Buenas tardes. Y nuestro querido amigo Juan Prieto, que también habría que decir que nuestro amigo Jaime Álvarez es el que hace los esfuerzos técnicos para que todo esto después se pueda traducir en audición para nuestros oyentes. Así que con todos los amigos que hemos saludado, vamos a entrar a definir un poco la figura de la personalidad que está hoy con nosotros. Hoy está con nosotros, como dije antes, don Alfonso Garrido Ávila, y él lo defino yo como un ser humano muy preocupado con el futuro y el presente de la sociedad. Y siendo un hombre joven con 52 años nada más, que eso en política es ya 53. Bueno, es casi muy joven para la política, pero él tiene una dilatada vida política. Con 30 años, 31 años, fuiste gobernador civil de Sevilla y delegado del gobierno en Andalucía durante por lo menos 8 años, ¿no, Alfonso? Gobernador en diciembre del 82 y en diciembre del 87 delegado del gobierno y gobernador de Sevilla hasta mayo del 93, 11 años en total. Sí, señor. Y desde entonces y desde antes, Alfonso Garrido es amigo mío, porque nos hemos visto muchas veces las lides del municipalismo y de donde se cuecen las habas. Anteayer por la tarde. Pero hoy traemos a nuestro amigo Alfonso, lo traemos para hablar de otras cosas que yo creo que son interesantes. Me hubiera gustado mucho haberlo traído antes de la Semana Santa, pero ha sido imposible por imprevistos que no sabemos cómo, pero que el Espíritu Santo nos tiene hoy aquí y no otro día. Después de Semana Santa es tan o más importante. Exactamente. Yo creo que también es bueno el momento de la definición, de los recuerdos, de las valoraciones, de lo que supone una Semana Santa, de lo que supone una Semana Santa o una actitud de compromiso como la que tú has tenido siempre, y hay que señalar que se puede sentir desde un cofrade socialista en una hermandad como por ejemplo que tú llevas. ¿Cuántos años llevas tú en la hermandad? Pues en mi hermandad, que mi hermandad es Pasión de Huelva, pues llevo 53 años. 53 años. No puedo llevar más porque no había nacido. Pero Alfonso, recuerdo que tú has sido también incluso capataz, ¿no? Sí, pues bueno, yo en Semana Santa creo que he hecho pues de todo, vamos. Yo en los temas de Semana Santa, en esos currículum que uno más o menos alguna vez se elabora, con lenguaje de Semana Santa me defino sobre todo y ante todo como hijo de hermano mayor y de bordadora en oro. Entonces, claro, naciendo en una casa donde mis primeros recuerdos son quinarios, altares de quinarios, los antiguos altares de quinarios, son el correr por una iglesia con suelo de madera, que era la iglesia de San Pedro de Huelva, mientras se montaban pasos,
Mis recuerdos son de una junta de gobierno donde yo iba acompañado a mi padre. Mis recuerdos son de la bolsa de caridad de mi hermandad, que a mí me impresionaba desde pequeño. Es decir, ahora cuando empiezan a llamarse grandilocuentes algunas hermandades de fachada hacia afuera, que hacen bolsa de caridad, antes se llamaba Comunicación Cristiana de Bienes. Que es más sensato. Bueno, pero aquí cada uno llama las cosas según la moda. Y sobre todo los recuerdos míos de infancia son los de mi madre bordando en oro. En mi casa se llegó, bueno, mi madre es que bordó todo en mi hermandad, bordó palio, manto, bambalina, túnica, bandera, paños de bocina. Mi madre, yo creo que no le quedó nada por bordar. En mi casa se llegó a tirar un tabique para poder poner el bastidor del techo de un palio. Perdón. Entonces, mis recuerdos de Semana Santa están indudablemente vinculados a haber empezado pues por abajo, y luego ya, bueno, pues la vida me fue colocando en casi todo lo que se puede hacer Sin en Semana perder Santa. esa vinculación nunca. Eso nunca. Yo en Semana Santa he sido pregonero de mi hermandad, pregonero de la Semana Santa de Huelva, he dado el pregón del costalero en Sevilla, que se lo dediqué a Salvador el Dorado del Penitente. He sido miembro de Junta de Gobierno, he sido hermano mayor, he sido presidente del Consejo de Cofradías de Huelva, hasta que me echaron por rojo. SIC. Sí, me echaron por rojo, además con amenazas, Sí. con anónimos y sin el amparo de la autoridad eclesiástica, como no podía ser menos. Y después lo más importante que he sido, ¿no? Capataz. Eso es lo que más está emocionado. Sí, sí. Para mí lo de la vivencia del capataz de un paso, y sobre todo yo que soy un hombre de palio, un hombre de virgen, yo eso no lo cambio por nada. Es decir, habiendo hecho, y con toda la inmodestia que se pueda decir, o con la petulancia que se quiera entender, habiendo hecho de todo en Semana Santa, habiendo estado con la vara de oro gorda de una presidencia, que por cierto yo nunca la llevé. O sea, yo soy un hermano Siempre mayor. veo un invitado que se la daba. No, es que yo llevaba el llamador. Amigo. Es decir, yo ya era capataz de mi hermandad antes de ser hermano mayor. Fui hermano mayor siendo capataz, dejé de ser hermano mayor y seguí siendo capataz. Es decir, que. Porque además yo defino una cosa en el tema de lo que es el llamador. Se es pregonero, mejor dicho, se está en un momento determinado hermano mayor, se puede dar un pregón, pero capataz no se está, se es. Igual que costalero, ¿no? Es decir, es una vivencia, es un sentir, es una actitud, es un comunicar, es llevar 30 o 36 personas debajo sintiendo cómo late cada una. Pero Y además, saber dónde están los fallos. sí, evidentemente. Y saber qué se le puede pedir a cada costalero, cómo iguala este en este palo, cómo no está, hoy está trabajando, pues este no está para la pata, es mejor que fije. Es muy complicado. Pero es además un trabajo, porque es un trabajo, muy vinculado a la relación humana, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, yo lo del llamador para mí eso ha sido, de todas esas cosas muchas que uno ha hecho en Semana Santa, por la que no cambió nada. Y además eso es como montar en bicicleta, se hace una vez y ya no se olvida. Yo le he dado el llamado algunas veces de la hermandad de Helve por el cargo que tenía entonces, y de verdad que es emocionante. Eso de recuerdo, meterte debajo del paso sí, y hablar decirle con a la los gente, chavales que están allí qué es lo que tú quieres eso. y por qué vas a hacerla levantar. Bueno, pues imagínate, Ángel, que a mí me Emocionante. tocó hacer las dos primeras cuadrillas de hermanos costaleros que hubo en mi hermandad, las hice yo. Yo hice primero la del Cristo en el año 77 del siglo pasado. Yo, como no era el hombre que iba a ser capataz del Cristo, porque yo era un hombre de capataz de palio, yo hice la cuadrilla del Cristo porque era la persona más vinculada al tema de costalero. Entonces la hermandad me encargó a mí que yo hiciera la cuadrilla de Cristo. Hice la cuadrilla de Cristo y se la dejé al que después fue el capataz durante muchos años de aquella primera cuadrilla. Es más, no lo saqué siquiera a la calle. O sea, yo la hice a mediados de la formación de la cuadrilla, que empezamos en octubre, no se me olvidará, el día 7 de octubre, la Virgen del Rosario, que era el santo de mi madre más. Pues ese día, en vez de estar yo con mi madre, nos fuimos a empezar a formar a gente que tenían, algunos los teníamos que quitar. Mira, tú no puedes meterte debajo, chaval, porque tienes 14, 15, 16 años, ¿no? Y luego ya pues hice mi palio de la Virgen del Refugio, y bueno, pues eso para mí es súper, vamos, eso no tiene nombre. Yo eso, mira, eso son de esas cosas sensoriales absolutamente, ¿no? Es decir, eso, yo ya sé que el día que tenga que coger el camino para el otro lado, allí una señora esperándome, vamos, seguro. Que tendrá esa imagen o tendrá otra, pero será esa. Posiblemente sea como la mía. Sí, ¿no? Sí, yo estoy convencido que va a ser así, no puede ser de otra manera. Es que no puede ser de otra manera, es que Y más este guapa año, no puede ser. Y este año, Alfonso, ¿cómo te las había? Bueno, pues Porque este año de sí, eso nada. Este año ha sido una... Bueno, yo ya dejé el llamador porque
no tenía tiempo, es decir, porque lógicamente el llamador requiere, por lo menos en mi forma de entenderlo, lo que te decía antes, es decir, no solamente llegar de guaperas o de menos guaperas 2 días antes, igualá y vamos, no. Yo entiendo el capataz como el que entrena, el que conoce cómo está cada uno, quién no está, los nuevos, los acomoda, es decir, es vivir con la cuadrilla, no sacar la cuadrilla, sino ser la parte que habla de la cuadrilla y la parte que ve la cuadrilla. Yo defino al capataz Está bien definido eso. como son los ojos de los que van dentro. Y tiene que ver por ellos, tienen que ver lo que no ven ellos por los respiraderos, ¿no? Entonces tú no puedes ser un mero artilugio mecánico, sino que tiene que ser algo que sea una parte sensorial de los que van debajo del palo. Entonces yo por eso dejé el llamador, porque ya me vine a vivir a Sevilla, por las obligaciones profesionales y curriculares políticas, pues me impidieron seguir. Y he seguido vistiéndome nazareno, porque eso, evidentemente, ponerte lo que yo llamo el sagrado hábito nazareno, a los que nacimos a la fe desde la Semana Santa, fe de carbonero, bendita fe de carbonero, pues eso no se puede perder. Entonces, bueno, uno alimenta sus pasiones cofrades como más o menos las va manteniendo. Puede. Y como las va alimentando. Pero este año no te has vestido. Este año no me he vestido por primera vez porque, bueno, hay cosas que a uno les duelen particularmente. Ha habido un proceso peculiar en mi hermandad que ha sido, bueno, pues una cosa que de vez en cuando cae en alguna hermandad, que es una junta de gobierno, esas que no hacen de junta de gobierno, sino que malentendiendo lo que es el depósito que reciben, que lo que reciben cuando una junta de gobierno recibe una hermandad, recibe un depósito, no una propiedad, pues han entendido que reciben una propiedad y están pues jugando a pasitos. Han hecho una reforma de las reglas de la hermandad, bueno, han cambiado la hermandad, con unos procedimientos viciados de forma en todos sus conceptos. Piénsese, por ejemplo, que no nos dejaron hacer enmiendas, defender las enmiendas en el Cabildo General, ¿no? Pero lo más grave, a mi juicio, ¿no?, lo cual yo nos daría pie para empezar a decir alguna cosa sobre el momento actual de la Iglesia en España, o de la Iglesia en general, recurrido primero en buena instancia y sin papeles por medio ante el ordinario del lugar, si te he visto no me acuerdo, y recurrido ya con arreglo a derecho canónico. Todo el defecto de forma, que no hemos entrado en el fondo, sobre cómo ha sido el proceso, pues siguen sin conocerme y si te he visto no me acuerdo. Claro, cuando la jerarquía eclesiástica, desgraciadamente, dice a través de su delegado de hermandades que entre una junta de gobierno y unos recurrentes siempre estará como una junta de gobierno, es decir, siempre estaré con el poder. Claro. Esto nos lleva a lo mejor a decir, no es casual, es causal, que son las mismas letras pero jugando no con igual. ellos. No es igual causa. Es decir, yo creo que esto, hombre, más allá de lo que comillas de anecdótico puede tener el tema de estas reglas de mi hermandad, denota que a la jerarquía en España en general, hay honrosísimas excepciones, parece que el reloj se le paró, parece que todavía siguen queriendo a lo peor llevar las varas de un palio para cobijar debajo a no se sabe bien qué o quién, y algunos nos han enterado de que aquí se abrieron las ventanas, ha entrado aire fresco, y la participación que desde la Populorum Progressio y de la Gaudium et Spes de un malogrado papa, al que parece que ahora hay que enterrar como si no hubiera ocurrido, con los aires del este o del norte de Italia que ahora vuelan sobre el Vaticano, aunque casi son peores que los que vinieron del este, pues esa es la iglesia en la que estamos, con esa jerarquía eclesiástica absolutamente apartada de la realidad. Después vamos a hablar del tema ese un poquito, pero a mí me interesa un par de razones que tú me vas a explicar, ¿no? Cómo en el seno de una familia tan religiosa, que tradicionalmente se puede entender que eso tiene que responder a la derecha, no sé por qué, no entiendo eso por qué, ¿cómo sale un chaval como tú planteando cosas distintas, o con motivaciones distintas, o con estímulos distintos, de una misma cosa, que puede ser maestro de eso? Sí, vamos a ver, yo creo que mi familia puede obedecer a la media de lo que pudieron ser la media de las familias españolas del Cuéntame, como pasó. Es decir, una familia apolitizada por mor de la imposición de la politización del régimen y de la dictadura, y eso hacía una atonía en la media de las familias españolas en cuanto a lo que era el sentido de la militancia política, que era un tabú, ¿no? Era un pecado mortal o un delito.
Exactamente. Entonces, familias que vivían de trabajar y para trabajar y trabajaban para vivir, evidentemente la política, en aquella atonía política, no tenía sitio. Yo tuve la suerte enorme, de que yo fui en mi familia la primera persona que hizo ingreso, lo que era entonces el ingreso. Es decir, por encima de ingreso no había llegado nadie en mi familia. Yo fui el primero de mi familia que tuvo la suerte de hacer ingreso, bachillerato elemental, bachillerato superior y llegar a la universidad. De alguna forma yo era, y perdón si alguien podía interpretarlo como falta de modestia o petulancia, yo era el instruido de la familia. Lo cual también dentro de la familia plantea muchas veces Y problemas. una responsabilidad. Y problemas muchas veces malentendidos con tus primos, que se habrá creído, no se ha creído, que bien vive, porque claro, hay quien entiende de que levantarse a las 6 de la mañana a estudiar es más cómodo que levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Pero bueno, son conceptos y concepciones, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo, mi propia formación, autoformación, mi propio self-made man, que yo me considero un poco hombre hecho a mí mismo, pues me fue vehiculando hacia determinadas posiciones y a determinadas reflexiones. Cuando yo llego a la universidad, pues obviamente que llego en el 70, pues bueno, empieza uno a tener otras visiones que no había descubierto en esa atonía que el seno familiar te había dado, teniendo en cuenta además que estamos hablando de chavales de 17 o 18 años de los años 60, que Con el evidentemente 68 por medio. no tiene nada que ver con lo que pueden ser los conocimientos y la cosmovisión que un chaval de esa misma edad puede tener hoy, a finales, Sí. a principios del siglo XXI, ¿no? Es decir, Internet no existía, por poner un ejemplo. Entonces, a mí me llevó a la política material y virtualmente, realmente, perdón, me llevó con posterioridad a entrar en la militancia, con independencia de los escarceos que yo tuve con la política en la universidad, que además es curioso, yo no hacía ostentación de mi sentir y militar político durante la universidad por una razón muy simple. Yo estudiaba con beca salario. A la más mínima te quedabas sin beca, y si no había beca no estudiabas, y si estudiabas pues ya sabías, a trabajar en lo que hubiera que trabajar, ¿no? Y yo quería acabar mi carrera. Y después ya que el ejercicio profesional, pues yo al principio de volver a Huelva después de hacer la mili y de haber pasado por la carrera, pues fuimos un grupo de católicos, de cristianos comprometidos, los que fuimos, un grupo de 6 o 8 personas, a ofrecernos al PSOE, no a otro. Fuimos al PSOE porque entendíamos que allí teníamos más capacidades de poder hacer lo que entendíamos nosotros, nuestro compromiso con la acción política, desde la convicción de nuestra creencia. Y fuimos allí para lo que hiciera falta. Y de aquel grupo de gente, pues bueno, pues hubo gente, cada uno llegó a un sitio, otro llegó a otro, y todos hemos seguido estando más arriba, más abajo, más al lado, en la política activa, desde el compromiso con el Evangelio. Porque retomo de la vuelta al final, ¿no? Yo creo que se está más cerca en la izquierda del Evangelio. Por supuesto. Incluso me parece que lo dice alguien comparándolo entrar por el ojo de una aguja. Para algunos puede ser más difícil que entrar en el reino de los cielos, ¿no? Sí. Pues yo creo que eso no es solamente un lenguaje evangélico, sino que creo que puede ser realidad. Cada uno puede entender Y la le vida. pueden buscar eso, todas las interpretaciones que Del quieran. ojo de la aguja, el camello y quien no sea Pero el camello. es más difícil Pero que al un final rico está más entre claro, en el ¿no? reino de los Pero cielos al final está claro, que un ¿no? camello por el Eso. ojo de una aguja. Entonces, cada uno puede interpretar esto, lo cual no quiere decir que esto sea o buenos y malos, o malos y buenos. Es decir, los buenos son los ricos, o los buenos son los malos. No, mire, aquí no se trata de eso. Es decir, cada uno puede interpretarlo. Pero yo entiendo que la ideología de la izquierda, en mi concepción, está más en el Evangelio que las ideologías de la derecha. Eso después podemos escribir un manual cada uno sobre eso, pero Sí. como primera aproximación yo parto de ahí. Sí. Yo encuentro más el lenguaje de la izquierda en un evangelio entendido en una concepción progresista que no, pero bueno, cada uno lo interpreta como quiera. Es más, si tú quieres hacer una reflexión sobre, por ejemplo, Cristo y el socialismo, encontrará similitudes infinitas, Sí, sí, sí. y sin embargo tú quieres buscar en una reflexión una similitud con la derecha, con el poder, con te pego el codazo y te quito y cosas por el estilo, y donde hay culpable y no culpable, es que eso no imposible, vamos. Hombre, La derecha no tiene nada que ver el con... cariño a la riqueza y la solidaridad, yo creo que son dos esquemas que pueden sintetizar lenguajes cristianos o no cristianos, y a su vez pueden hacerse, simplificando mucho, ¿no?, Sí, sí, traslaciones muy próximas también a la ideología política, ¿no? sí. Es decir, cada uno estamos donde estamos. Yo lo que Hombre, sí es verdad es que nunca he tenido, nunca, en el más mínimo momento, he tenido la más mínima
complicación propia, intelectual. Por tu creencia. También es verdad que yo me puedo considerar, vamos, me considero quizás como un cristiano avanzado, comillas, por estereotipar conceptos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, hay determinadas cosas de la ortodoxia católica que lógicamente cada uno la entendemos como la queremos entender y la ponemos en crisis, ¿no? O sea que una de las preguntas que yo te iba a hacer después, que ya no te la hago, es que yo creo que primero hay que ser cristiano y después lo que haga falta, ¿no? Yo creo que y ese es el después punto de católico partida. o lo que sea. Hombre, la primera premisa del Evangelio no tiene un sustantivo que es cristianismo. Luego le ponemos un adjetivo, pero lo sustantivo me parece que es lo de Cristo, que es al final lo que significa cristiano. Exactamente. Después le pondremos calificativos, mayores o menores, grandilocuentes o más humildes, pero al final lo sustantivo de esto no es lo adjetivo, es lo Alfonso, cristiano. qué inteligencia y qué habilidad y qué poder han tenido que poner en marcha para cambiar una cosa tan íntima, una cosa tan extraordinaria como puede ser los mensajes de Jesús, la solidaridad, el amor, la fraternidad y todo. ¿Cómo se puede cambiar todo eso a que una conferencia episcopal pueda decir en un momento dado, pues no se puede dialogar con los enemigos? O yo qué sé, o las barbaridades que hemos escuchado últimamente. En cambio el Papa, yo no es que sea muy benedicto. El Papa muy de Benedicto. Ayer o antier dijo cosas distintas. Claro, es decir, yo no es que sea muy de Benedicto, porque yo no soy de Ratzinger. Ahora no le vamos a cambiar el nombre, estamos hablando de Ratzinger. De Ratzinger, exactamente. Entonces, yo no es que sea precisamente muy de Ratzinger, precisamente, pero ha dicho una cosa distinta, pero no se sonrojan los que dicen lo contrario 3 días antes. Sí, deberían de salir a la calle a desmentir lo que no, dijeron no, antes. No tienen no pudor. lo dicen. No tienen pudor. Es como decía un amigo mío, dice, mira, cuando una empresa tiene que mentir, procura buscar para que den una conferencia o una exposición pública una persona que sea un poquito fuertecita de color o de raza negra, para que no se note si se pone colorado. Bueno, pues a algunos parece que es que no se les va a notar nunca que se tendrían que poner colorado. Pero es que el Papa hace unos días dio una lección Hombre, sobre el diálogo. Hombre, claro, ha hablado del tema y la no violencia. Ha hablado del tema de Irán, ha hablado del tema de Irán y de Irak. Y ha hablado de Palestina y de Israel. Sí. Lo que pasa y del es que, Estado de Palestina. Sí, ha hablado de Estado palestino además. Cuidado, ¿eh? Hombre, Ratzinger no es tonto. No debe ser. No es tonto. Por eso está de Papa, porque se empeñó en ser Papa. Yo estoy convencido que convenció al Espíritu Santo él para que lo nombraran, para que lo votaran. Yo creo que aquí se hizo... Creo que puede ser un buen Papa de transición a pesar de todo. Yo tengo mis recelos, ¿no? De todas formas, Hans Küng a mí me sorprendió con unas declaraciones que hizo, un artículo muy profundo que escribió, porque de las primeras cosas que hizo precisamente Ratzinger fue llamar a Hans Küng, que ha sido un detractor, detractor y perseguido de Ratzinger, y sacó... Del mismo cuando estaba en la doctrina de la fe, en la Inquisición del siglo XX, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Hizo una apuesta en favor de que podía ser un buen papa, igual que tú decías, yo quisiera que lo fuera, pero desde luego el látigo lo va a tener que sacar para sacar a muchos mercaderes del templo. Sí, pero mercaderes no solo del dinero, sino de la ideología, que yo creo que le hace más daño a la iglesia actual muchos mercaderes de la ideología que van en sentido contrario, ya que estamos en un barco, están en una derrota justamente la contraria, llevando al navío por aguas procelosas, queriendo atajar, y aquí no hay quien ataje, y cuando se mete usted por un sitio que no sabe por dónde va, los rompientes y los bajos le pueden aparecer, y se busca pique. Y aquí conferencias episcopales, bueno, yo no sé si es que tenemos incluso en España conferencia episcopal, porque hay un presidente que no sé si existe. Claro, el pobre es obispo, solo obispo. Y lo tienen amordazado el poder del antiguo poder, que sigue siendo el mismo poder de la actual conferencia episcopal. Pero es que a veces el presidente de la conferencia episcopal ahora es Cañizares, ¿no? No, hombre, es el Blasque, el obispo de Bilbao. Pero no, sigue siendo Rouco. Claro. Sigue siendo Rouco, y además... Es el que opina. Hombre, es el que opina. Una cosa... Fíjense los espectadores que por primera vez en mucho tiempo, en muchísimos años, las 3 vigilias de Semana Santa, jueves, viernes y vigilia pascual, se han hecho
por primera vez desde el mismo sitio las 3, que yo recuerdo, y las 3 por Rouco. Claro, la vigilia pascual, que la tuve Porque yo la otra noche viendo. dirigiendo hacia su visión de la Iglesia y hacia su predicación de la palabra, se ha llevado las tres grandes homilías de la Pascua, de Semana Santa y Pascua, se las ha llevado a él personalmente, de Madrid, para darlas a él. Pero eso no debe de pasar desapercibido. Pero fíjate, se funciona también con los símbolos. Sí, sí. Pero en la homilia no dijo nada yo que pudiera... Oye, yo voy a decir una cosa. En la homilia yo es que no escuché a Rouco. No, yo no escuché a Rouco. Yo hago ese esfuerzo por entenderlo todo. Tú estarás quitándote días de purgatorio. Si hay que quitarse días de purgatorio, a mí me perdonará Dios, pero yo no voy a quitarme días de purgatorio en vida terrena escuchando a Rouco, porque es que quiero mantener mi fe, que siempre cuesta mucho trabajo mantenerla, y yo quiero mantener mi fe. Por eso a lo mejor algunos mensajes prefiero no escucharlos. Yo prefiero seguir leyendo en la realidad de la palabra de Dios que no en alguna de sus interpretaciones, con lo cual ya alguien podrá decir, claro, es que que lo digan. Yo sigo siendo el que soy y sigo creyendo en lo que creo, y hay veces que los intermediarios no nos ayudan a beber en la verdadera fuente de la fe. Yo lo entiendo así. Seré un poquito heterodoxo, si eso es heterodoxia estoy encantado, lo cual no quiere decir el respeto que se le debe tener, porque es un príncipe de la Iglesia y se le tiene. Y todo el mundo hace su trabajo. Pero quizás uno de los problemas que yo creo que podemos tener hoy en la vida en la Iglesia es que estamos resucitando más de lo deseable y proporcionalmente más que en muchos tiempos de dureza en la Iglesia, lo que casi serían proclamaciones de anatemas. Es decir, se están criminalizando determinadas conductas, porque yo creo que se sigue estando un poco confuso entre lo que es la interpretación auténtica de la doctrina y lo que son las que se nos quieren hacer pasar como interpretaciones pastorales auténticas de la doctrina. Y al calor de todo eso, pues se nos mete en una dinámica que yo creo que es como mínimo peligrosa. A mí una cosa que me preocupa, pensando en la Iglesia de la mitad del siglo XXI, ¿quién va a ir a la Iglesia? ¿Por qué los jóvenes no van a la Iglesia? Y no digo ya solamente a la Iglesia físicamente, edificio, que también y sobre todo. Yo invito a cualquiera a que haga una reflexión cuando se asome a cualquier celebración eucarística, cualquier día, cualquier iglesia, de cualquier parte de España, y vea la edad media de los asistentes. Yo creo que eso, simplemente por una política de recursos humanos o de marketing, alguien tendría que preocuparse. Bueno, no pasa nada. Es que no se conectará con... No pasa nada, Alfonso. El Cañizares la otra noche, en una entrevista que le hicieron en la primera, le plantean el tema de las estadísticas sobre la juventud. A mí me parece que y la pone en duda, la estadística. Bueno, pues, pone en duda la estadística. Si eso fuera así, habría que preocuparse. Pero matar al mensajero. Pero no es así. Matar al mensajero. Pues el mensaje sigue, aunque se mate al mensajero. Yo creo que es un tema de preocupación. Es decir, yo creo que podemos ser la generación, no sé, llamarle última puede ser muy grandioso o muy dramático. Hombre, según Malaquías, sí. Pero yo creo que podemos ser una generación que va a tener poco correlato posterior. Es más, yo diría que la práctica, que el católico practicante medio está cada vez más próximo a mis padres que a mí. Es curioso eso, ¿eh? Es decir, tú haces un mínimo, que no hace falta hacer ningún estudio demoscópico particularmente complicado, sino simplemente es asomarse a la iglesia aquí mismo en Gelbe a las 12 de la mañana del domingo, si es que hay misa a las 12 o a las 11, a la que sea. Sí. Asomémonos hoy, el domingo que viene, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, veámoslo todo y veamos cuál es la media de edad de las asistentes. La media de 50 años para arriba. Bastante para arriba. 50 años para arriba. Y van jóvenes porque van con los padres. Que bueno, son... pero vamos a ver, dentro de 10 años yo quiero saber si van esos jóvenes, que ahora puedan tener 10 o 6 u 8 o 10. Cuando tengan 16, 18, 20 van a seguir yendo, no lo sé. Cuando ellos pueden decir no lo sé. Cuando ellos pueden decir no voy. No lo sé.
¿eh? Sí. Es decir, entonces yo creo que aquí nos empiezan, o les empieza a faltar a quienes tienen la obligación y el oficio de dirigir la práctica de la fe y la liturgia de la fe. Yo creo que empieza a faltar pues recursos, ideas, algo falta, algo falla. El problema es que las ideas están. No, el sí, problema no, es que digo, el mensaje digo está. de ellos, el de problema ellos. es que la información Para, está. vamos, yo recuerdo Ahora que, la interpreta cada uno como quiera. entonces, yo creo que esto es el lenguaje mercantil comercial, diríamos que falta política de cliente. Política de acercamiento al cliente, de fidelización del cliente. Es que el cliente se está yendo. Claro, porque tú le estás Entonces, vendiendo al cliente las bufandas de que se hacían antes con Claro. con la piel de las ovejas, y eso ya no se lo pone nadie. No, y luego yo creo que hay incluso, no sé, es muy complicado. Esto nos daría de signo para un programa o para un rato, nos daría para toda una serie, ¿no? Es decir, yo creo que hay algo que se quiebra en la Iglesia española del post-advenimiento de la democracia. Es decir, yo creo Sí. que la Iglesia española, hasta Tarancón, digiere lo que es el cambio político en España. Tela. Y desde Tarancón no ha digerido el cambio político en España. Es decir, es lo que yo decía antes del palio y los banales, ¿no? Es decir, yo no sé si es que no nos hemos dado cuenta, o no se han dado cuenta algunos, de que, vuelvo al ejemplo de lo que yo decía, cuando yo te contaba lo de mi hermandad, yo reclamaba simplemente por la violación de derechos fundamentales de la persona, como es a la libre opinión y a la participación, que están recogidos en el Código de Derecho Canónico. Y está recogido en la encíclica y en los documentos del Vaticano II y en la encíclica de Juan XXIII y Pablo VI, hasta Pablo VI. Hasta Tarancón. Fíjate tú, Alfonso, yo he Entonces, leído aquí algunos textos y cuando los he terminado de leer digo, cuidado, que lo que dice, esto no es ni del socialista ni del mundo obrero, esto es Vaticano II. pero, mira, cuando yo di el pregón de Semana Santa de Huelva, yo di el pregón de Semana Santa de Huelva en el año 77. Perdón, 79. En el año 79 yo di el pregón de Semana Santa de Huelva y yo tenía, en el año 79, cuando yo di el pregón, yo tenía simplemente 26 años. Claro, yo era quizá, o sin quizá, yo creo que sigo siéndolo, la persona más joven que ha dado el pregón de la Semana Santa en Huelva y posiblemente en muchos sitios. Vamos, eso no es un mérito. Sino que se le brindaba a personas de esa generación que no habían vivido la guerra, ni la posguerra, ni la Semana Santa de la posguerra, sino que ya habíamos vivido en el después de la década de los 50, se nos brindaba la ocasión de, habiendo bebido en aquellas fuentes y en el Vaticano, ser dirigente de cofradías de Semana Santa, del más importante movimiento seglar que ha tenido, tiene y tendrá la Iglesia, cuya jerarquía sigue sin conocer lo que son las hermandades. Son las únicas que siguen llegando a las iglesias. Exactamente. Las únicas. Exactamente. Algo habrá. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Algo tendrá. Y el vino. Si se bendice el vino y el agua es que tienen algo. Bueno, pues yo di un pregón de Semana Santa que me recuerda tú algo de lo que tú acabas de decir. Yo hice una entrada del pregón con unos versos, con unos ripios al uso de los pregones. Y cuando terminé y se me aplaudió entusiástica y fervorosamente la primera parte, digo, hasta aquí ha llegado el pregón clásico. Ahora voy a decir yo otras cosas. Ahora que estoy aquí me voy a escuchar. Muy y bien, yo muy bien. cogí pues el Vaticano y el apostolado seglar. Bueno, te tengo que decir que como algo se barruntaba a alguien, yo soy el único pregonero de Semana Santa, creo que del mundo, que ha dado su pregón sin la silla presidencial de ese estrado ocupada por el ordinario del lugar. Yo di el pregón de Semana Santa de Huelva en el año 79 con la presidencia del acto reservada al obispo vacía. Porque media hora antes mandó aviso diciendo de que un compromiso pastoral le impedía asistir al pregón. Entonces el vicario de la diócesis, que entonces era delegado episcopal de hermandades, dijo que él se sentaba. Y digo, no. Hombre, ¿cómo va a estar la silla vacía? No di el pregón. Yo quiero que se visualice que el pregón que va a dar Alfonso Garrido se da con la silla con la sede vacante, del sitio de la presidencia. Y ahí están las fotos y la hemeroteca para decirlo. Claro, fue un pregón incómodo.
no se me aplaudió en todo el tiempo del pregón. Claro. Pero no porque no No. hubiera conexión, no, porque era otro pregón. Y yo le dije, Pero- no puedo desaprovechar la ocasión que tiene un joven de esta edad, dirigente de cofradía. Yo era entonces secretario del Consejo de Cofradía. Secretario del Consejo de Cofradías de Semana Santa de Huelva, para contar lo que creo que tenemos que decir desde la iglesia de la fe del carbonero denostada. Porque era la época de la presunta intelectualidad. No mire usted, aquí a la fe del carbonero, a cuyos hechos y tiempos me remito, a algunos le seguimos teniendo el aprecio que tiene. Y eso fue mi pregón. Pues digo que yo leí. ¿Y ese pregón La no Gaudia valdría María. hoy tampoco? ¿Hoy tampoco te lo Yo, escucharía el obispo? No, pero seguiría vigente. El obispo, el cardenal de Sevilla probablemente sí. El cardenal de Sevilla estoy convencido que sí. Yo he hablado mucho con él, tengo una muy buena relación personal con él. Congeniamos desde el primer momento. Ten en cuenta que Es un franciscano. casi llegamos juntos, o sin casi llegamos juntos a Sevilla. Él llegó en el 81, yo en el 82. Y los dos veníamos de fuera, aunque conocíamos, etcétera, y tuvimos una muy buena sintonía. Y en momentos que, hombre, pues, tuvimos, como lógicamente lo pienso de otra manera, pues problemas comunes, pero siempre enfocándolos y razonándolos y teniendo en cuenta que estábamos hablando de años muy, muy distintos, ¿no? Estamos hablando de la década de los 80. Tela. Que solo hace 20 años que pasó en el calendario y el de las hojas. Parece que hace 6.000 años. Pero hace un siglo. Parece que Aparte de hace que ha pasado 6.000 años. Sí, no tenga que ver. Bien, señores oyentes, estamos en el Confidencias en el Camarote, como todos los martes a las 21 horas, y en el día de hoy pues estamos con don Alfonso Garrido Ávila, que es un servidor de ustedes, Ángel Olivero, está sometiéndole algunas preguntas. Un tercer grado. Algunas preguntas que Alfonso contesta siempre. Qué maravilla, Alfonso. No, si Cuando yo digo... la verdad es más que tiene un camino. Exactamente, pero es un... Yo no sé si todo el mundo, o mucha gente, desde donde tú has partido, ha llegado a donde tú estás, porque donde tú estás hoy ideológicamente, digo, o filosóficamente, ¿no? Es que has pasado por todo, Alfonso. Y yo me considero, fíjate Ángel, yo me considero tan o más de izquierda que cuando empecé formalmente a militar. Cuanto más entienda el maestro Jesús, más de izquierda. O sea, yo es que tengo muy claro, decir, incluso sobre posicionamientos políticos, digamos, formales, oficiales, de mi propia militancia en el Partido Socialista, muchas veces me encuentro más distante que a lo peor yo me encontraba en la misma militancia hace 20 años, ¿no? Es decir, yo creo que los tiempos tienen que acompasarse, la praxis política es como el programa máximo, ¿no? El programa máximo siempre tiene que estar ahí. El día que se borre, no ya de las letras, sino de la imaginación de una persona de izquierda, pues esto se ha caído. Está claro. Entonces, después la praxis política atemperará o no atemperará. Sí, pero... El quiero y no puedo, el quiero y puedo, o hasta dónde puedo, o el ser absolutamente pragmático y buscando siempre el mal menor o el bien mínimo, ¿no? Es decir, pero que yo ideológicamente cada día me refuerzo más en mis propias convicciones. Quizás la vida, yo por lo menos lo cuento como me ha ido invitando, la vida a mí me ha ido afortunadamente afianzando más en mis creencias. No me he tenido que encontrar con una sensación de frustración, yo creí que yo debiera haber, ideológicamente, ¿no? Es decir, yo cada día me refuerzo más en mis propias ideologías de donde partí. Abstracción hecha de que uno puede entender la praxis y la pragmática. Pero yo te puedo decir una cosa, Alfonso, porque yo he tenido un camino casi, no como tú, porque tú has sido un hombre muy integrado en las cosas, hombre, la estructura de hombre de hermandades y tal. Yo empecé en la OA y después me fui al PC y allí estuve 20 años y después al PSOE y ahí andamos. Y yo no he renunciado nunca a mi actitud de izquierda, jamás en la vida. Y cada vez pero, pienso... pero nunca ha sido contradictoria con tu fe. No, nunca jamás. Porque En cambio, yo muchas veces me he planteado... yo entiendo que estoy por debajo, y además muy lejos, de lo que plantea el maestro Jesús. Pero yo muchas veces, y que nadie me malinterprete, ¿no? No sé si muchas veces, desde posicionamientos propios de la derecha, en el sentido más clásico, ¿no? Por estereotipar cosas derecha-izquierda, ¿no? No sé si muchas veces puede encontrarse un militante de la derecha más profunda en alguna contradicción ideológica con su fe. Yo en la izquierda no la he tenido nunca. No. Me la he podido encontrar a lo mejor con lo que ha dicho en un momento determinado la jerarquía, pero yo eso, como he dicho antes, sí, lo considero en sus justos términos, ¿no? Sí. El último documento de la Conferencia Episcopal Española, por ejemplo, yo es que no me identifico para nada con lo que se está diciendo ahí, ¿no? Porque yo creo que se equivocan en pretender dirigir
la sociedad civil. Pero el Una problema- cosa es que usted aporte elementos de la interpretación de la doctrina para iluminar al creyente en su vida política o en su vida práctica y social. Distinto es que usted pretenda de que eso sea además norma publicada como Real Decreto. Cuidado. Podemos meternos con cualesquiera de las vicisitudes del día a día, con el matrimonio homosexual. Es decir, permite, pero bueno, mire usted, que vamos a entender bien dónde estamos. Pero es que después, Alfonso, como pasó hace unos días con el Papa, que le enmienda la plana a todo el mundo, después no son capaces de rectificar. No, visto que es no. que el Papa, cuando toma el poder, lo primero que se hace es irse a una sinagoga a confraternizar con la gente. Y le dijeron, y desde los sectores más carcas del episcopado, le dijeron de todo porque se puso la equipa. ¿Es qué? Habrá que ponerse. Pero es que en ese momento era para que en todas las iglesias de España el cura de turno hubiera hecho un movimiento parecido. No. Porque te está indicando por dónde van las cosas. No. Pero es que, volvemos a lo mismo, es decir, yo creo que quizás podemos estar padeciendo en España un sarampión, y ojalá fuera un sarampión que tiene una crisis y pasa pronto, que es un sarampión largo, sobre el rol y el papel de la jerarquía en la dirección del rebaño. Es decir, el pastor lo que tiene que hacer está muy claro lo que tiene que hacer el pastor. Y yo creo que aquí estamos haciendo, o sea, están haciendo algo distinto a lo que corresponde al pastor. ¿No será, Alfonso, que la Iglesia española siempre ha tenido al Estado de su parte? O el partido en el Estado de su parte. Y en este momento tiene un gobierno que es de izquierda, que es proclive a lo que haga falta. Pero fíjate tú lo que te digo, Ángel. Cuando empezamos a gobernar en el Partido Socialista en el 82, también había una jerarquía eclesiástica que supo entender mejor los posicionamientos de la vida civil y todo eso. Los posicionamientos de la vida civil con lo que era la creencia, la fe, y defendió hasta donde defendió, pero negoció y transaccionó todo lo que pudo defender y transaccionar en el tema, que ahora también se ha puesto de moda, con el tema de la enseñanza religiosa. Bueno, prácticamente o sin prácticamente, tal como ha quedado en la Ley Orgánica del Derecho de Educación, en la Ley Orgánica de Educación actual, el tema de la enseñanza de la religión en la iglesia, en las escuelas, es igual que estaba. Sí. Es igual que estaba. Bueno, pues parece que aquí hemos decidido Perseguir. que había que fusilar a alguien. Sí. ¿Dónde entonces está la sutil diferencia? En Bueno, que alguien ha perdido las elecciones, el partido que a ellos le daba el poder del Estado. Y que alguien ha confundido el papel que corresponde a cada uno. Y cuando el bueno hace de malo, el malo hace de bueno, y los vaqueros no son los que van detrás de los ladrones, y el Cherry no es el que va detrás de los ladrones, aquí es que esto se ha convertido, este es un papel muy raro, esta película es muy rara. Aquí pasa algo, ¿sabes? Yo tenía entendido que el Cherry es el que cogía a los ladrones, y cuando a mí me cambian esos roles en las películas del oeste, yo ya no sé dónde estoy. O sea, otra cosa, pero no una película del oeste. Bueno, pues aquí creo que está pasando algo, ¿no? Te puedo encontrar las vacas detrás de los vaqueros. Aquí resulta de que tú oyes alguna entrevista o lees alguna entrevista con algún representante egregio, con rosísimas excepciones que las tenemos muy cerca, de la jerarquía eclesiástica de la conferencia episcopal, y tú dices, voy a leerlo otra vez porque no me parece No que me sea entero posible. bien. Por lo leo otro y dice, no, pues al final va a ser verdad lo que había leído yo. Y dice, no me encaja. Entonces aquí se están produciendo cambios de papeles. Y la Iglesia tiene que saber, la jerarquía eclesiástica, la Iglesia somos todos, tiene que saber cuál es el papel que le corresponde en una sociedad de un Estado laico, aconfesional, pero no porque España sea así, es que son laicos y aconfesionales las democracias en cuyo ámbito nos movemos. Los únicos estados que hoy son confesionales son los estados árabes, islámicos, fundamentalistas. Claro. Entonces, Mayoritariamente dictadores. Entonces, bueno, aquí hay algo que falla. Sí. Es verdad.
La verdad es que también hoy se están haciendo esfuerzos importantes en todo lo que es el acercamiento de las culturas religiosas. Hombre, la Es alianza de importante. Ahora civilizaciones, en junio voy yo precisamente a Estella, a un encuentro de la eso. alianza de Muy civilizaciones que interesante. propugna el presidente José Rodríguez Zapatero, yo creo que es un dato que lógicamente el Partido Popular desde el primer momento se Bueno, encargó de descalificar. sí. En cambio se apreció y se aceptó desde fuera de todos los ámbitos de la derecha no española. Yo creo que eso es una aportación importante Importantísimo. a lo que es precisamente, mire usted, que aquí no estamos nadie contra nadie. Los que están en contra de alguien son los malos, pero malos ha habido siempre en la historia. Y malos hay vestidos de un color y de otro color, con una creencia o pseudo creencia y con otra pseudo creencia. Es decir, que los malos siempre han existido, Sí, pero porque el mal existe. los extremos se dan la mano, la mano los que quieren ver a los moros muertos y se dan la mano los que quieren ver a los cristianos muertos. Lo que pasa es que hay ¿verdad? gente que se cree que tenemos que inventar de nuevo la cruzada. Entonces, las cruzadas fueron lo que fueron, y fueron en la Edad Media. Y hoy hay quien cree que habría que hacer una nueva cruzada. Una nueva cruzada. Algunos viven en la Washington y tienen misiles. Sí. Y ya están anunciando otra próxima cruzada. No, pero bueno, eso no nos podemos ver aquí el año que viene y podemos llegar a la conclusión de si te acuerdas lo que hablamos en confidencia en el camarote, los norteamericanos le han metido mano a Irán. Seguro. Porque lo tienen previsto hace una harta de tiempo. Antes que Irak. Muchos años. Irak fue un magnífico pretexto. Se les cruzaron el camino de manera perfecta, que no tenía nada que ver con el 11M, con el 11S, perdón. Claro que no. Pero vino muy bien. Pero si tú recurres a documentos, pero eso está previsto hace una harta de tiempo, meterle mano a Irán. Clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Sí, señor. Pues eso va a suceder. Y ahí pues hay también fundamentalistas como los hay aquí, ¿eh? Sí, sí. Aquí conocemos muchísima gente Pues que... los neocon americanos, eso es el fundamentalismo llevado a sus últimas consecuencias, ¿no? Los neocon americanos, vamos, hay que leer. Yo invito a quienes puedan hacerlo, además hay ediciones en castellano, yo en las que leo, no leo en inglés, ¿no? De algunos editoriales de la prensa americana donde uno conviene leer para saber por dónde está yendo nuestro destino, porque al final el imperio tiene unos cónsules en las provincias y aquí estamos en una provincia del imperio. Sí, claro. Bueno, no es que seamos menos, que también es una provincia Francia y otra provincia Italia, que aquí hay muchas provincias del imperio, ¿no? Sí, sí, sí. Nos quedan 3 minutitos, Alfonso, de programa. Quiere decir Esto daría de sí para lo que quisiera. que puedes decir lo que tú quieras, Alfonso. Hombre, yo, aparte de... Pero a mí me agrada muchísimo a las personas que tienen ideología, que tienen ideas y que parten de la base como tú has partido, ¿eh? De la base de la que tú has partido. Yo creo que es bueno, sigo usando lenguaje marino, yo soy de Huelva y además soy patrón, es bueno llegar al puente desde la máquina. Lo cual no es malo si alguien llega al puente, pero tiene que saber lo que hay en la máquina. Y además hay que llegar con las manitas llenas de grasa, porque de esa forma, cuando se ve a la gente con las manos llenas de grasa, se puede tener la sensación se puede saber qué sensación tiene el que tiene manos llenas de grasa. Lo que se quiere. Y ayuda mucho a gobernar desde el puente, la caña, ayuda mucho haber tenido las manos llenas de grasa. Porque sabes que cuando estás haciendo así con el pomo de la máquina, sabes lo que está pasando abajo y cómo aquello va a empezar. Es conveniente De saber. todas maneras, Alfonso, yo soy amigo tuyo y lo seré toda mi vida, y no porque yo pueda pensar que tú eres un potencial en la reserva. No, ya estoy, pero no en la reserva activa, ya estoy en el retiro. No me lo creo. Sí, yo estoy en el retiro. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a concluir nuestro programa, Alfonso. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros una vez más. Un placer. Esto está abierto para ti cuando tú quieras, porque contigo podemos hablar durante una hora, cualquier martes a las 21 horas, podemos hablar una hora de lo que sea, porque tú tienes tela por dentro. Sí, algunos tenemos mucha cosa para contar. Bueno, pues, señoras y señores, vamos a concluir nuestro programa invitándole a ustedes a que el próximo martes a las 21 horas, en la semana que viene no sé a quién tendremos, pero seguramente que traeremos también una persona de esas, de las que pueden decir cosas importantes para que los demás vayamos tomando nota y construyendo nuestro propio destino, porque al final lo construimos sobre la base de lo que aprendemos. Así que después de agradecerle
a Surprogesa y a los amigos que hacen posible este programa, pues decirle a ustedes que hasta el martes que viene a las 21 horas, si Dios quiere.